Hola Twines de YouTube, nosotros somos de Twin Team. Twines, hoy aprenderemos a realizar las conexiones e instalación de su cilindro de gas LP. Este tutorial es para instalar su cilindro desde cero, pero como beneficio colateral aprenderán a conectar y desconectar su tanque cada vez que lo reemplacen. Notarán nuestros tutoriales que yo no solo les explico a realizar correctamente una tarea, también les explico el por qué funcionó. Porque si entienden y comprenden la lógica de las cosas, podrán aprender lo que sea por muy difícil que les parezca. Pongan atención a lo que necesitaremos. Twines, tanto el gas como la electricidad son peligrosos. Por eso, el primer tutorial de electricidad y este primer tutorial sobre gas, aprovecho para explicarles pacientemente todas las bases que necesitan conocer para que ejecuten con seguridad estas tareas. Y si ponen mucha atención a este tutorial, podrán realizar cualquier tipo de conexión, ya sea en estufa, boiler, calentón, etc. Manos a la obra. Twines, gas LP significa gas licuado del petróleo. Es una mezcla de gases producto de la refinación del petróleo. ¿Cuál es esta mezcla de gases y cuál es este proceso de refinación? Bueno, brevemente a lo Twin Team. Primero, ¿qué es petróleo? Petróleo es esto y esto. El petróleo es un hidrocarburo, que significa que es una mezcla de hidrógeno y carbono. El hidrógeno es un gas, pero cuando se mezcla con oxígeno está en estado líquido, pues este está en las capas subterráneas de la Tierra. El carbono es parte de lo que somos todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados en su mayoría por carbono. Dirán, pero pues esto es carbón, es madera quemada. Bueno, pues efectivamente, la madera quemada no es carbono. La madera quemada expone el carbono del que está formado la madera. Así como cuando se les quema el pavo de Navidad que se empieza a poner negro. Bueno, pues el fuego acelera ese proceso de exponer el carbón. Pero el carbono que está en las capas subterráneas de la Tierra es producto de plantas y animales del pasado que al cumplir su ciclo de vida empiezan a desintegrarse y el carbono se separa. Entonces, también está en las capas subterráneas de la Tierra. Esto es hidrógeno y carbono. El petróleo es un hidrocarburo porque es una mezcla de los dos. Mezclamos. Listo. Ahora ya nomás esperamos miles de años. Esto es petróleo. Por eso los griegos le decían aceite negro. Entonces, el proceso de refinación de este petróleo es de donde surge el gas LP. ¿Qué es refinar? Significa volver más puro. Y en el petróleo, la refinación se obtiene por medio de destilación. ¿Cuál es la destilación? Acompáñenme. Bueno, Twines, imaginen que estos frijoles es el petróleo. Los pusimos a hervir. Todo este vapor que está elevándose son gas butano y propano. ¿Y alcanzan a ver esta humedad en la tapadera? Eso es destilación. Entonces, el petróleo para refinarlo se pone a hervir. Ahí está el petróleo hirviendo. Los vapores que salen es gas butano y propano. Cuando esos vapores empiezan a convertirse al estado líquido en la tapadera, pasamos a la licuadora. Esos gases ya convirtiéndose al estado líquido pasan a la licuefacción. Luego, ahí el gas butano y propano
Al licuarlo, lo estamos enfriando, lo terminamos de convertir en estado líquido y aparte lo comprimimos fuertemente hacia los lados. Así que ahorita ya está comprimido y enfriado. Ya está más en el estado líquido. Ahora acompáñenme. Ahora, el gas butano y propano ya están totalmente en estado líquido, enfriados y comprimidos. Eso es el gas LP. Ya no más falta una medida de seguridad, el odorífico. ¿Qué es el odorífico? Pues no es nada más que unas gotas de perfume bien oloroso para que sea perceptible cuando aún no sea peligroso. ¿Por qué? Porque el gas butano y propano no tienen olor ni tienen color. Entonces el odorífico es una medida de seguridad. Unas gotas de perfume. Listo. Eso es el gas LP. Vamos ahora a las conexiones. Twines, como vieron en el paso anterior, el gas LP está comprimido a muy alta presión. Para poder aprovecharlo como energético, necesitamos regular su presión. Este es el regulador. Solamente cuando hacemos discada es cuando no se utiliza el regulador. Observen que ahí el tanque está conectado directamente al quemador. ¿Por qué? Porque ahí el quemador aprovecha toda la presión del gas y la llama es intensa. Pero en la estufa o en otros equipos necesitamos el regulador. Después del regulador necesitamos nuestra línea de gas. La manguera que va a alimentar del cilindro a nuestros equipos el gas LP. Y por último, nuestros conectores. Twines, para los conectores debemos familiarizarnos con dos aspectos: el flare y el diámetro estándar. El flare es una rosca cónica y se unirá al conector de la manguera que alimentará de gas el equipo. Y el diámetro estándar se refiere al diámetro de la tubería de cada uno de los equipos. Puede ser la estufa, boiler, calentón. El diámetro estándar es el diámetro de la tubería de nuestros equipos. Y el flare es la medida cónica del conector de la manguera que alimentará de gas el equipo. Aunado a los dos aspectos del conector, debemos familiarizarnos con dos presentaciones: macho, hembra, niple, cople. El niple es el macho y tiene la rosca expuesta. El cople o hembra tiene la rosca interior. Y lo mismo sucede con el diámetro estándar: hembra o cople, macho o niple. Ahora ya conocen las dos presentaciones de cada uno de los aspectos del conector: niple, macho; cople, hembra. Niple o macho, cople o hembra. Y por último, el flare más común que van a encontrar en su domicilio va a ser uno de estos dos: 5/16 y 3/8. Al observar el flare muy pequeño, saben que es 5/16, y al observarlo de esta manera, saben que es 3/8. Aunque hay otras medidas, lo más común en su hogar son estos dos: flare 5/16, flare 3/8. En diámetro estándar sí va a ser variable, pero lo más común es media y 3/8. Esas son, yo creo que las que se van a encontrar casi siempre en su domicilio: media y 3/8. Y en flare va a ser 3/8 y 5/16.
Twines, y ya para empezar a realizar conexiones, vamos a conocer el teflón. Existen tres tipos de teflón: densidad simple, densidad doble y densidad triple. El simple es el blanco, que suele utilizarse para pequeñas conexiones en tuberías de agua. El amarillo, que es más común su uso en conexiones de gas. Y el rojo, que se utiliza ya para grandes presiones en tuberías grandes de agua y de gas. Bueno, pues el que más tenemos en el hogar es el blanco. No quiere decir que no sirva para gas, ya que todos los tres están fabricados de lo mismo, politetrafluoretileno. Los tres están fabricados con politetrafluoretileno. La única diferencia es la densidad. Esta es la densidad más delgada. El amarillo tiene el doble de densidad y el rojo el triple de densidad. Como la presión en las tuberías de agua suele ser poca, por eso se utiliza el blanco. En las conexiones de gas, como saben, la presión de gas es mucho mayor, suelen utilizar un amarillo, pero no quiere decir que este sea inútil. Simplemente, si una fuga con el amarillo la cubren con 2 vueltas, a lo mejor con el blanco vamos a utilizar 4 o 5 vueltas, pero sí pueden utilizarse. Vamos siendo prácticos, así que si el que tienen a la mano es el blanco, pues vamos a utilizar el blanco. Lo importante es que no haya fugas. Twines, los fabricantes recomiendan que no se utilice teflón en sus piezas, pues garantizan que su sellado es perfecto, pero es una regla muy relativa que no debemos respetar ciegamente. ¿Por qué? Porque estas condiciones cambian rápidamente, ya que están fabricados de materiales muy blandos. Observen. Estas piezas están fabricadas en su mayoría de 3 materiales. Cobre es un metal blando. Bronce, que está compuesto de cobre y estaño, ambos materiales blandos. Y latón, que está compuesto de 2 materiales, cobre y zinc, ambos materiales blandos. ¿Saben de qué está fabricada esta llave? De 2 materiales muy duros, hierro y trazas de acero. ¿Ustedes creen que se va a garantizar las características de esta pieza si se manipula con esta pieza? Pues no, ¿verdad? Así que tengamos un poquito de sentido común y demos la importancia más a la seguridad que al protocolo. Lo importante es que no haya fugas. Si instalan una pieza y presenta fugas, bueno, la desinstalan y la vuelven a instalar. Si vuelve a presentar fugas, recurrimos al teflón, ¿ok? No importa que sea teflón blanco, como les digo, están fabricados de lo mismo y sirven para lo mismo. La única diferencia es la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad del amarillo es más gruesa y soporta más fácil la presión del gas. Pero si no lo tenemos a la mano y tenemos el pavo a medio cocer en Navidad y están las tiendas cerradas, pues vamos a recurrir al teflón blanco. Solamente pues vamos a darle más vueltas para que alcance a sellar nuestra fuga. Nada más debemos realizar la aplicación del teflón de manera correcta. Observen. Twines, para aplicar correctamente el teflón debemos conocer que la mayoría de las piezas, sea tornillo, tuerca, conector o llave, se aprietan conforme a las manecillas del reloj. Y para aflojar o abrir una llave, una tuerca, un tornillo, es contrario a las manecillas del reloj. Cuando realicemos la instalación, vamos a ver que nada más hay una pieza que la rosca está invertida, mientras todo se atornilla conforme a las manecillas del reloj y se afloja contrario a las manecillas del reloj. Así que, si vamos a aplicar nuestra pieza y la vamos a atornillar, la cola del teflón tiene que ir hacia donde se va a enrollar. Si queda hacia arriba a la hora de apretar, se nos va a arrugar. Observen. Otra cosa muy importante del teflón: siempre vamos a aplicarlo contrario a como está embobinado. Miren, Twines.
Vamos a aplicarlo contrario a como fue embobinado el teflón para poder tensarlo y que estos dobleces o pliegues desaparezcan y no entorpezcan el sellado de cada hilo de la rosca. Observen. Si lo hago contrario, estoy estirando muy bien el teflón. ¿Observan? Se fijan que no hay pliegues ni dobleces. ¿Por qué? Porque el embobinado del teflón está contrario y yo puedo tensar. Ahora les voy a poner un ejemplo haciéndose al revés. Si lo hacemos de esta manera, el embobinado queda flojo. Tengo que girar la pieza y aparte que batallo más en sostener con el dedo la punta, va a pasar esto. Ya se me arrugó ahí y los pliegues ya entraron a la rosca. Así no debe aplicarse el teflón. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que esos pliegues dentro de la rosca van a sentir que ya está apretada la pieza, pero en realidad todavía no ha entrado la profundidad necesaria y de todos modos va a haber fuga aunque haya teflón. Por eso en ocasiones les ha tocado que aunque tiene teflón sigue saliendo fuga, pues es porque el mismo teflón estorbó en la rosca que están insertando. Así que, al contrario, la bobina contraria, la pieza no deben de moverla, no deben de girarla, porque es muy difícil que con los dedos mantengan la tensura en la pieza. Y lo que debe girar es la bobina del teflón. Bueno, twines, ya expliqué lo del teflón. Todas estas piezas son usadas, así que vamos a aplicar teflón en cada unión. Este conector guía la tubería de la red general de la casa. Ya identificamos que es media pulgada. Vamos a utilizar un niple campana. ¿Por qué? Porque el niple campana tiene la rosca interior y este conector tiene la rosca exterior. Macho, hembra, niple, copla. Vamos a atornillar conforme a las manecillas del reloj. Cuando sintamos que ya está duro, que ya está firme, este es el uso que vamos a darle a la llave Stilson. Vamos a detener este conector porque si nos confiamos y apretamos solamente este, podemos quebrar la base del tubo de cobre. Así que debemos detener el conector de abajo para poder girar el conector de arriba. Este contrario a la rosca del conector de gas. Apretamos el conector, ya lo fijamos. Vamos a apretar contrario para poder yo girar el conector de gas, así. Así toda la contratorsión la estoy sosteniendo con la llave Stilson y no quiebro el tubo de cobre. Seguimos apretando. Listo. Ahora vamos a conectar un extremo de la manguera. Ahora vamos a conectar el extremo de la manguera. Flare 3/8. Primero repetimos la operación. Vamos a apretar con la mano. Observan este baile de la unión de la manguera con el conector. Debe quedar lo más derecho posible porque es lo que cierra el ángulo cónico
del flare. Giramos, giramos, giramos. En cuanto la manguera empiece a girar el conector, quiere decir que ahí ya podemos empezar a apretar. Detenemos el conector base para girar el conector de la manguera. Contratorsión y giramos. Donde sintamos que ya apretó, vamos a darle otro pequeño empuje. Listo. Ahora vamos a la parte de arriba. Ahora, tunes, vamos a conectar el otro extremo de la manguera de gas, ahora sí, al regulador. ¿Observan el floreado que se ve adentro? Ese es el bailoteo del que les platiqué. Necesita estar totalmente centrado para que ese floreado cierre lo cónico del conector. Vamos a atornillar. El regulador, aunque tiene diferentes roscas, siempre la flecha va hacia donde va a salir el gas. En este caso, la punta pull, este se le llama punta pull, va conectado al cilindro y hacia donde va a salir el gas, el conector de la manguera. Repetimos la operación. Apretamos con la mano, centrando el floreado del conector. Ahí ya está apretado. Ya lo apretamos con la mano. Ahora sí nos vamos a apoyar con las dos llaves. Ya que apretamos con la mano, ahora la contratorsión la voy a absorber con la llave Stilson y con mi llave Crescent voy a terminar de apretar el conector de la manguera. Así. En cuanto sintamos que apretó, un pequeño empuje más. Listo. Ahora vamos al cilindro. Ok, tunes. Esta es la pieza que tiene la rosca invertida. Esta es la única pieza de todos los conectores y todas las uniones que hicimos. Esta es la única pieza que vamos a apretarla de manera invertida. O sea, para apretar va a ser contrario a las manecillas del reloj. Esta pieza hexagonal es una medida estándar de 7 octavos. Esta es la llave ideal para estar conectando y desconectando nuestro cilindro. Los repartidores suelen traer esta, pero como les digo, este es hierro con acero. Se come muy fácilmente el bronce de estas piezas. Tal vez ustedes tienen ya toda mordida la pieza hexagonal del conector. Entonces, yo les sugiero que la reemplacen y en adelante, si no realizan ustedes la conexión del gas, le presten la llave al repartidor para que se las instale con la llave correcta. Llave española de 7 octavos. Vamos a atornillar. Contrario a las manecillas del reloj, imagínense ustedes detrás de la rosca, detrás de la tuerca. Contrario a las manecillas del reloj, van a apretar. Y estas dos piezas, la punta pull y la rosca, son dos piezas separadas. Manténganlas unidas a la hora de insertarlos en la válvula del tanque. Observen. Mantengo firme que no se haga esto hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia un lado, ni hacia el otro. Lo mantengo derecho y empiezo a enroscar con la mano la pieza. Ahí va entrando poco a poco. Ahí ya apreté totalmente con la mano y ya se empieza a sentir un poco duro. Ahí ya puedo utilizar la llave. Esta llave es muy pesada. Cuando ya está casi apretado, si se me cae un poco aquí esta llave, el peso
ya puede deformarme o abollarme la punta pull, y por eso es por lo que regularmente surgen fugas. Por eso es indispensable siempre utilizar mejor teflón, porque esta es la pieza que se daña más fácil, hasta por un golpe de la persona que esté manipulando la llave X, está demasiado pesada, un golpe así ya deformó la punta pull, tal vez no perceptible para nosotros, pero para las moléculas de gas ya es una abertura muy grande y hay fuga. Entonces debemos cuidar siempre a la hora de manipular, o quien nos instale el cilindro, no darle golpes con este tipo de llaves y utilizar la llave correcta. Vamos a apretar contrario a las manecillas del reloj. Con la otra mano estoy deteniendo el regulador. En cuanto sientan que ya apretó, vamos a dar un pequeño empuje más. Listo. Ahora vamos a realizar la prueba de espuma. Twines, ahora vamos a hacer la prueba de espuma. Utilizamos un poco de detergente y un poco de agua. Con eso es suficiente. No mucha agua, porque lo que nos interesa es que haga mucha espuma. Si utilizamos demasiada agua, casi no va a ser espuma. Batimos. Ahora vamos al tanque. Abrimos la mitad, imaginariamente, la mitad de la válvula primero. Espuma. Ahora observamos por acá abajo. Si observamos que no hay fuga, ahora sí abrimos más la válvula. Ahí ya la abrimos toda. Utilizamos más espuma. Ahí no hay fuga. Ahora vamos a ver acá. ¿Observan que tampoco hay fuga? Ahora vamos a la parte de abajo. Está haciendo aire, por eso está reventando las burbujas por fuera, pero no se infla ninguna burbuja. ¿Observan? No hay fuga. Hemos terminado. Twines, como se los prometí al inicio del tutorial, ya se familiarizaron con los conectores y ya instalaron su cilindro. Ahora ya tienen la capacitación para instalar varios equipos, entre ellos la estufa. Observen. El conector es el nipple campana. El flare es 3/8 y solo necesitan saber el diámetro de la tubería de su estufa, que en este caso es 3/8, para adquirir su conector, y todo lo demás es igual. No olviden aplicar teflón si hay fuga. Ahora vamos al calentón. Twines, este es el ejemplo de un conector en un calentón portátil. Observen que ya no es nipple campana, ya es nipple terminal. ¿Por qué? Porque el área del diámetro estándar, ya la rosca está expuesta. Entonces, solo es importante que conozcan la medida del conector en el diámetro estándar y su flare. Aquí el flare también es 3/8. ¿Por qué? Porque la manguera del tanque es 3/8. Entonces, adquieren su conector y ya pueden conectar su calentón portátil. Observen que todo lo demás es igual. Ahora vamos al ejemplo de un boiler. Bueno, Twines, ahora venimos al boiler. Aunque en un tutorial de plomería vamos a enseñar cómo se instala completamente el boiler, sus líneas de agua y sus líneas de gas, ahorita solamente quiero que conozcan el conector. En este caso, el nipple
es un nipple terminal. ¿Por qué? Porque el área del diámetro estándar, la rosca está expuesta, similar al calentón. En este caso la medida es media y el flare es 3/8. La manguera tiene un flare de 3/8. Entonces el nipple tiene que ser nipple terminal, flare 3/8 y la medida estándar de media. Y la rosca del termostato es interior, por eso el nipple es exterior. Macho, hembra. Obviamente con teflón, pero ahora ya conocen el nipple para el termostato de un boiler y ya pueden realizar también la conexión de gas en un boiler. Saludos. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.